¿Pantalla? Y se ve la pantalla. Sí, sí. Bien, gracias. Bien, bueno, ante todo quiero agradecerle a Sara por la presentación y también por el trabajo de recolectar la información, de enviar mail y de organizar este ciclo de charlas. Sara como directora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias. En esta charla, bueno, ustedes vieron que en el formulario de inscripción les pedimos que volcaran algunas preguntas sobre las cuales ustedes estuvieran interesados. Y entonces he hecho un resumen, por supuesto, fueron 350 los inscriptos y no voy a poder hablar de todas las preguntas que hicieron, pero sí, la organización de la charla la hice en función de algunas de las preguntas más frecuentes que ustedes expresaron. Pero antes de empezar a hablar de los temas relacionados con estas preguntas y con su interés, quiero mostrarles un poquito como para que nos conozcamos, aunque sea estadísticamente, y también nos reconozcamos un poquito, la distribución de los lugares de quienes se inscribieron, ¿no? Entonces, como dijo Sara, hay inscriptos y asistentes de otros países y también argentinos. Bueno, de Argentina, los inscriptos mayoritarios son de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos. Para los que no viven aquí, son dos provincias que solamente nos separa el río Paraná. Y también tenemos inscriptos de distintos países como Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Israel, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Así que bueno, les agradezco a todos los que se inscribieron y también a los que están presentes, y espero que esta charla sea lo más fructífera para todos, ¿sí? Para ustedes y también para mí, porque me interesa que haya un ida y vuelta. Respecto al nivel educativo que ustedes indicaron que se desempeñan, aquellos que son docentes, porque bueno, en esta barra que aparece no corresponde, son estudiantes, vemos que la mayoría o el mayor porcentaje trabaja en educación secundaria, pero como aquí podían elegir varias opciones, porque de hecho es posible que muchos de ustedes trabajen en distintos niveles también. Muchos de ustedes trabajan en educación superior, universitaria y no universitaria. Bien, eso en cuanto a las características de quienes me interesaba, que me interesaba mostrar respecto de los inscriptos, ¿no? Pero en relación ya al tema de la charla, cuando yo les propuse ejes para que ustedes plantearan sus preguntas, en realidad esos ejes los planteé en función de algunas dimensiones que yo considero que intervienen en lo que es la educación estadística, más allá de la estadística en sí, ¿no? Entonces, esas dimensiones, para pensar en la educación estadística de una manera integral, creo que hay distintas dimensiones, algunas dimensiones didácticas, otras dimensiones más relacionadas con la estadística y con la investigación en la educación estadística. Entonces, diferencié de la siguiente manera. Tenemos la dimensión didáctico-pedagógica, en la cual intervienen cuestiones relacionadas con el currículo, con las metodologías didáctico-pedagógicas y con las tecnologías. Pero para darle vida, digamos, a esta dimensión didáctico-pedagógica, pensándolo desde la educación estadística, necesito que intervengan las cuestiones específicas de la estadística. Y allí vamos a distinguir otras componentes, otras dimensiones relacionadas con el pensamiento estadístico, que podríamos diferenciarlos a partir de la alfabetización y el razonamiento que componen lo que luego va a ser el pensamiento estadístico, y a lo cual ya me voy a referir y me voy a especificar un poquito más adelante en la charla. Y todo esto confluye en lo que nosotros consideramos que es la educación estadística. La educación estadística pensada como una de las componentes del pensamiento crítico, como una de ellas, no la única, obvio, ¿no?
Entonces, en función de estas dimensiones es que yo planteé algunos ejes para que ustedes hicieran sus preguntas, y además también pensando desde las dimensiones de la formación estocástica, ¿no? Y en relación con la formación estocástica, considero que tenemos que tener en cuenta la formación básica, la formación de los profesores y la formación de los profesionales. De los profesionales más allá de la profesión docente, ¿sí? Profesionales como ingenieros, médicos, etcétera, ¿no? Que utilizan la estadística como una metodología para el análisis de datos. Entonces, si yo pienso en que nuestra misión como docentes es formar ciudadanos y profesionales que sean críticos y que puedan pensar estadísticamente en función de la información y en función de los problemas sobre los cuales tienen que dar respuestas, creo que es fundamental la formación básica de todos los ciudadanos, pero no es menos importante la formación de profesores. Por eso pongo estas dos dimensiones de la formación en la base. Creo que tendría que haber una formación robusta tanto en la educación básica como en la formación de profesores en relación con la educación estadística, ¿no? Y eso nos daría herramientas como para lograr una formación profesional en distintas profesiones a través de la estadística crítica. Entonces, estas son, digamos, como las ideas que disparan distintas problematizaciones, y en relación con eso voy a tomar algunas de sus preguntas y a partir de ahí voy a ir desarrollando algunas cuestiones. En relación con la dimensión didáctico-pedagógica y más específicamente con cuestiones relacionadas con el currículo, algunos de ustedes plantearon, y se repetía bastante, digamos, era bastante frecuente preguntas de este tipo, ¿no? ¿Qué de estadísticas es importante que los niños aprendan? ¿Qué tan importantes son las estadísticas? ¿Es necesario implementar conocimientos estadísticos básicos en nivel primario? Bueno, una respuesta sencilla y corta que yo les podría decir es sí, es importante implementar conocimientos estadísticos en el nivel primario. Pero ustedes podrían decirme, bueno, eso es lo que vos pensás, o es tu idea, o es tu creencia, pero entonces tendría que darle fundamentos de por qué es importante. Entonces, he indagado en distintos organismos que me brindan fundamentos de por qué es importante la educación, la alfabetización estadística en la educación primaria. Entonces, primero tomo cuestiones relacionadas con la alfabetización en general, que nos plantea la UNESCO, y en la UNESCO indica que más allá del concepto convencional como conjuntos de competencias de lectura, escritura y cálculo, que era, digamos, como una concepción que se tenía hace unos años atrás de la alfabetización, hoy en día la alfabetización se considera como un medio de identificación, de comprensión, de interpretación, de creación y de comunicación en un mundo que está cada vez más digitalizado, basado en texto, rico en información y en constante cambio. Entonces, si miramos esta acepción, digamos, de la alfabetización que nos plantea la UNESCO, fíjense que en muchas de estas cuestiones que plantea, podrían entrar distintas dimensiones de la educación estadística también. O sea que ya esto, yo considero que la educación estadística, la alfabetización estadística, es una componente de la alfabetización. Y tomo otras evidencias que me permiten afirmar esto que les digo. Y para ello recurro al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, que desde hace 2 años, en su página web, ha habilitado una sección que se llama alfabetización estadística. Y justamente está orientada a la alfabetización de los niños de nivel inicial y de nivel primario, y con orientaciones para los docentes. Y realizan una publicación que tiene distintos fascículos, que se llama Planeta Dato. Aquí tienen la portada del primer número de Planeta Dato,
que salió creo que en 2020, y allí se plantea, justamente en la introducción que se hace, se plantea que además de las habilidades para la lectura, la comprensión y la utilización de los datos, la alfabetización estadística implica el reconocimiento de la estadística social como un bien público. Fíjense que amplia y qué profunda a la vez es esta acepción de la alfabetización estadística. Nos está planteando que el hecho de saber, de conocer, de interpretar, de razonar estadísticamente o de pensar estadísticamente, forma parte de las cuestiones que se consideran como bien público. ¿Por qué? Porque además plantea que la información que los institutos nacionales de estadística producen es para todo y se construye entre todos. Allí tienen la referencia. Fíjense que entonces esto me da un fuerte fundamento de por qué decir, sí, es importante enseñar desde edades tempranas la estadística. Por supuesto, no vamos a enseñar de la misma manera a un niño de 6 años que a un adolescente de 18 o a un joven de 25. Pero es importante ir construyendo ese pensamiento estadístico a lo largo del tiempo, porque si es un conocimiento que es necesario para cualquier ciudadano, y si realmente lo consideramos como un bien público, quiere decir que todos necesitamos poder entender algunas cuestiones de estadística. Entonces, esto me da otro fundamento para decir, es importante enseñar estadística. Pero ahora ya me voy a cuestiones más específicas del currículo, y en este caso tomé un párrafo que aparece en el diseño curricular de la provincia de Santa Fe para la educación secundaria, para el ciclo básico de la educación secundaria. Para quienes no son de Argentina, el ciclo básico de educación secundaria iría más o menos entre los 12 y los 15 años. Y en ese diseño curricular se indica lo siguiente. Los recursos que se utilizan en los medios de comunicación para describir la información tienen un gran sustento estadístico, y el ciudadano debe estar preparado para comprender lo que recibe y tomar decisiones a partir de ello. Fíjense, un poco asociado con lo que plantea en Planeta Datos, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos que tienen que tener cierta conciencia respecto de la información, respecto de los datos. Dice, se pueden considerar las más variadas secciones de los diarios en las que se encuentran expresiones como valor medio, tendencia, estimación, azar, etc. Además, aporta a la cuestión ética de enseñar a los estudiantes a discriminar el modo en que se informa. Es importante que los estudiantes releven la información o busquen en bases de datos, porque este será el punto de partida para la formulación de preguntas o conjeturas de un problema a investigar. Aparece como necesario organizar la información en tablas, gráficos, mediados por las TIC, y a partir del análisis de datos, seleccionar las medidas estadísticas que pueden ser más representativas. Fíjense que entonces este diseño curricular nos brinda un marco también en el cual podemos ver la importancia que le da el currículo a la estadística. Después de esto, en el currículo viene un listado de contenidos que ahí podríamos decir, bueno, hay algunos que son más adecuados que otros, pero lo importante me parece que es este marco de referencia, ¿no? Aquí es donde nos tenemos que centrar y empezar a pensar en cómo llevar estas cuestiones al aula. Todo esto me da, digamos, un marco como para decir, bueno, la cultura estadística o la alfabetización estadística, ¿por qué es necesaria? Bueno, porque va a ser un medio como para poder comprender el mundo, un medio que me permite indicar la credibilidad y la fiabilidad de la información, es necesaria para el desarrollo profesional y, como ya mencionamos, es una de las componentes del pensamiento crítico. Y esto también lo indican distintos autores que trabajan en didáctica y en educación estadística.
En relación con esto y pensando en estas cuestiones que estamos diciendo de por qué es importante enseñar estadística en la educación primaria, bueno, les muestro así rápidamente algunas experiencias en escuelas primarias que han sido llevadas adelante, en este caso aquí en la provincia de Santa Fe. Este es un ejemplo de una escuela rural. Para quienes no conocen nuestra realidad, en las escuelas rurales hay muchas escuelas rurales que son plurigrado, es decir, que van alumnos de distintos grados con una sola maestra. Y en este caso, ustedes pueden ver aquí un gráfico, ¿sí? Podría ser un pictograma o podríamos traducirlo a un gráfico de barras, donde se representan, digamos, los distintos medios de locomoción que utilizan los estudiantes de la escuela para ir a la escuela. Si nosotros pensamos la estadística solamente como una herramienta para construir gráficos, digamos que la estadística casi que terminaría aquí, en este gráfico, y decir, bueno, la mayoría de los alumnos de esa escuela van en auto. Y ahí se acaba la estadística. Pero si nosotros pensamos a la estadística como una manera de fomentar el pensamiento crítico, de formar, digamos, a un ciudadano, el gráfico estadístico va a ser un contenido que podemos trabajar, pero en realidad este gráfico fue hecho con otros objetivos, y lo importante de este trabajo que hizo esta maestra y estos estudiantes es que en realidad ellos primero se plantearon ciertas preguntas, tenían un problema, y el problema era que en los días de lluvia la mayoría de los estudiantes no iban a la escuela. Y entonces la maestra se preguntaba cuál era el problema, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la indagación empezó a partir de esa motivación. Eso los llevó a recolectar los datos a partir de una encuesta, los llevó a resumir los datos, bueno, a ver que la mayoría de los chicos iban en auto, y por lo tanto, como son caminos rurales, caminos de tierra, cuando llovía en los autos no podían llegar. Y entonces la maestra empezó a indagar si en la zona de influencia, digamos, de la escuela, la gente tenía bicicletas que no usaran, que tuvieran algo roto, y a partir de ahí, entre ella, los estudiantes y los padres de los estudiantes tomaron la decisión, bueno, de recolectar esas bicicletas que le aportaba a la comunidad, y de reparar las bicicletas de tal manera que los estudiantes tuvieran sus bicicletas para poder llegar a la escuela los días en que no podían llegar en auto. Entonces, si bien hicieron una recolección de datos, si bien resumieron los datos, esa información les permitió tomar decisiones y realizar otras acciones. Entonces, el objetivo es plantear, digamos, una propuesta que nos lleve a pensar en otras cuestiones, y que la estadística nos sirva para poder entender, para poder interpretar la situación. Otro ejemplo, aquí no me voy a detener demasiado en la propuesta, pero solamente se las cuento así rápidamente. Esto es un trabajo que hicimos con profesoras del grupo de educación estadística de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Fue una propuesta que llevamos a 3 cursos de séptimo grado, que son alumnos entre 11 y 12 años, que se basaba en un juego. Un juego donde tenían que hacer extracciones al azar, pero esas extracciones los llevaban a crear ciertos códigos. Los códigos se daban a través de 2 ojos, ¿sí? Que habíamos construido, que tenían que sacar de una bolsa sin ver cuál era el contenido, y cada 2 extracciones creaban un código. Si los 2 ojos que sacaban los 2 eran ojos abiertos, ese código, perdonen, pero tengo muchas cosas en la pantalla y no veo. Si
si los dos ojos salían abiertos, significaba que el código era te quiero mucho, era un código entre enamorados, ¿no? Si los dos ojos estaban cerrados, era amor mío, y si un ojo era abierto y el otro cerrado, era mírame un poquito. Bueno, ese, digamos, era el juego, era la motivación, pero en realidad el juego nos llevaba, nos permitió trabajar cuestiones de probabilidad y cuestiones de estadística de una manera integral, utilizando un juego, un material manipulable, pero a la vez combinando con uso de tecnologías digitales. Porque primero hacíamos hacer extracciones con unas pocas extracciones con el material manipulable, y luego para ver las tendencias utilizábamos la tecnología. Pero aquí lo importante fue, estos alumnos nunca habían trabajado con estadística ni con probabilidad, por lo tanto, todo el enfoque que hacíamos era un enfoque informal de estas ideas. Y lo que nos interesaba era ver los razonamientos y los procedimientos que usaban los estudiantes para analizar la información que iban obteniendo a partir del juego. Entonces, allí les pongo una foto de una de las producciones de uno de los grupos que trabajaron, y ellos iban analizando cuáles eran los casos que ellos pensaban que iban a ser más probables en función de las posibilidades que tenían de salir un código o el otro. Pero además, a nosotros nos interesaba ver qué dificultades aparecían, porque, por ejemplo, nosotros les dejamos la plena libertad de decidir, una vez que tomaran los datos, de qué manera iban a resumir esos datos. Entonces, por ejemplo, estos estudiantes utilizaron este tipo de resumen, pero hubo otros estudiantes que usaron este otro tipo de resumen. En ningún momento les habíamos dicho cómo hacerlo, y por ejemplo, el grupo que hizo este gráfico de sectores, cuando hicimos la puesta en común de los resultados de cada grupo, y vieron que otros grupos no habían obtenido frecuencias tan sencillas, como ellos decían así, eran las frecuencias que ellos sacaron fueron sencillas porque les daba un cuarto, un medio y un medio. Pero en otros grupos no fue así. Entonces, cuando vieron los resultados de los otros grupos, dijeron, ay, pero si a nosotros nos hubiera tocado eso, no hubiéramos sabido cómo hacer el gráfico. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, todos esos debates son cuestiones ricas que nos permitió ir trabajando la modelización estocástica, y a la vez también trabajando con datos y trabajando resúmenes y frecuencias y distintos conceptos de estadística. Si quieren ampliar un poco más sobre ese trabajo, en esta publicación está la descripción de todo el proyecto que implementamos con esos estudiantes. Otras ideas para implementar en el aula, y que también fueron implementadas por un profesor que el año pasado en las Jornadas Argentinas de Educación Estadística nos contó, es, por ejemplo, ellos veían que muchos chicos iban con mochilas a la escuela y que muchos se quejaban de que les dolía la espalda. Entonces empezaron por una pregunta como esta: ¿a quién le duele la espalda? ¿Por qué piensan que les duele la espalda? Y entonces a partir de ahí empezaron a mirar el tipo de mochila que llevaban, el peso que llevaban, las posturas que tomaban cuando usaban la mochila, el tamaño y el peso de los elementos que cargaban. Eso también los llevó a relacionar las dimensiones adecuadas que tendría que tener la mochila para las medidas de los niños. Entonces eso los llevó a indagar sobre el índice de masa corporal. Trabajaron también cuestiones interdisciplinares con educación física, por ejemplo, con el tema de las posturas. También trabajaron en anatomía, estudiando cómo es el esqueleto humano y qué efecto tiene cargar el peso respecto de la columna. Bueno, todas estas cuestiones fueron llevadas adelante también en una escuela primaria. Siguiendo un poquito con las preguntas que ustedes plantearon, hay muchos que preguntan
¿por qué la estadística siempre se enseña o se plantea las planificaciones al final del año? ¿O por qué queda marginada en el currículo? ¿O qué factores influyen en esa tendencia de enseñar, de no enseñarla o de dejarla para lo último? Bueno, yo cuando leí las preguntas, debo serles sincera, yo me preguntaba, ¿y por qué ustedes piensan que la estadística, o por qué si ustedes enseñan en otros niveles educativos, por qué no las enseñan? Pero otra vez busqué fundamentos en distintos estudios, ¿no?, que se han realizado con los profesores. Y hay muchos estudios que indican, yo tomé algunos de referencia, pero en realidad hay estudios en muchos países diferentes, que indican que en general los profesores, especialmente los profesores de matemática que se encargan de enseñar estadística, se sienten ansiosos e inseguros cuando les toca enseñar algo, alguna cuestión relacionada con la estadística. Aquí cito a dos trabajos, el de Fernández, que es un grupo de la Universidad de Buenos Aires, y el de Zapata Cardona y Rocha Salamanca, que es un grupo de Colombia. Otros estudios también de un grupo de Buenos Aires sugiere que los profesores, en muchos casos, a partir de esos estudios han determinado que el conocimiento del contenido estadístico que tienen muchos profesores es inadecuado, y eso provoca que tengan actitudes negativas hacia la estadística, que se sientan inseguros y ansiosos. Y en un trabajo que hicimos también aquí en la facultad, con nuestro grupo, en donde les presentamos a profesores de matemática en ejercicio, les presentamos información publicada en algunos medios de comunicación respecto de cuestiones relacionadas con la obesidad. Y a partir de ahí les hacíamos preguntas, les hacíamos entrevistas para ver de qué manera interpretaban la información. Y a través de ese estudio pudimos ver que la mayoría de los profesores a los cuales entrevistamos mostraban razonamientos estadísticos, en algunos casos inadecuados o parciales, donde solo interpretaban algunos conceptos estadísticos aislados, pero no los ponían en relación, y por lo tanto sacaban conclusiones que no siempre eran adecuadas. Entonces, estos pueden ser algunos motivos de por qué se deja para lo último la estadística. Otro estudio que hicimos sobre 2.800 profesores de distintos lugares de Argentina indicó que el 58% de esos profesores no estudió estadística, ni en la educación secundaria, y lo que es peor, en muchos casos no estudiaron en su formación de nivel superior. El 68% nunca enseñó estadística, y el 80% de los que tuvieron formación indicaron que esas instancias formativas eran tradicionales, muy atadas a los procedimientos, sin utilizar datos reales, sin trabajar con problemas o con proyectos. Entonces, todo esto brinda, digamos, un marco propicio en el mal sentido, de que los profesores muchas veces traten de evitar enseñar estadística. Podríamos preguntarnos si puede haber alguna solución, ¿no?, a este problema. Por supuesto que puede haber soluciones. A veces nos ponemos ansiosos porque quisiéramos que esas soluciones lleguen más rápido, porque dada esta importancia que hemos visto previamente, sería relevante que los profesores incentivaran, digamos, la formación y la educación en estadística. Pero bueno, algunas soluciones que se han planteado y que también están registradas en distintos trabajos de investigación, han, digamos, dado resultados bastante satisfactorios, en el sentido de que se han brindado formaciones o actualizaciones que están basadas en aprendizajes activos, en evidencia empírica, centradas, digamos, planteando propuestas
que estén centradas, de cuyo corazón, digamos, el corazón de la propuesta esté centrada en la alfabetización, en la construcción del sentido y en la generación del pensamiento estadístico. Y eso a través del uso de datos reales, de aprendizajes activos, y también del análisis de datos. Siguiendo con estas cuestiones, es decir, estos estudios, que allí los menciono, algunos estudios también de grupos de Colombia, bueno, y algunos trabajos que hemos hecho en el grupo aquí, también los pueden encontrar en, por ejemplo, esta publicación que es del año pasado, digamos, son los resultados de las jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística que se hicieron acá en la facultad. Allí van a encontrar trabajos como, por ejemplo, el trabajo de Eliana Bovier y de Alexiana Farinón, de aquí de la provincia de Entre Ríos, que muestra un estudio que han hecho con profesores de primaria o estudiantes de profesorado de primaria, y otros trabajos de distintas propuestas que se han implementado efectivamente, en el aula. Tienen propuestas de Perú, de Brasil, de Colombia, de Argentina. Los invito a que revisen esa publicación, porque eso les puede dar, digamos, una ayuda y aportar ideas, digamos, como para algunas propuestas. Otras preguntas que ustedes plantearon en relación con el currículo, si es necesario modificar el currículo en el nivel primario. Bueno, aquí en Argentina, en el nivel primario, por ahí la estadística no está de una manera explícita, a lo mejor en el diseño, pero sí está entremezclada con algunas otras cuestiones de matemática y de otras áreas. Si se puede transversalizar el currículo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos transversalizar? ¿Cómo podemos trabajarlo a lo largo de los distintos ciclos educativos? ¿Cómo generar ambientes de alfabetización? Bueno, ya pusimos algunos ejemplos, pero vamos a seguir avanzando un poquito sobre eso. Y alguno de ustedes también preguntó la diferencia entre cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. Yo le agregaría ahí, además de cultura, alfabetización, porque bueno, algunos autores hablan de alfabetización y otros hablan de cultura. Entonces, en relación como en hacer propuestas de cómo transversalizar el currículo, nosotros lo proponemos, pero hay muchos autores que lo proponen también, es pensar en un currículo que no esté tan centrado en los contenidos, sino más bien en estas componentes de la educación estadística, que son la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento. Entonces, en pensar propuestas que generen situaciones que permitan la alfabetización, para empezar, y la interacción de distintos tipos de razonamientos, para llegar en ciclos un poco más avanzados a formar el pensamiento estadístico. Pero para eso lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo de trabajar con estadística. Y yo cuando hablo de estadística en realidad hablo de estocástica, y estoy pensando la probabilidad de una manera relacionada con la estadística, no estoy hablando solo de estadística. Entonces, cuando nosotros pensamos en una propuesta formativa, digamos, de un ciudadano, estamos pensando que el objetivo final de la estadística es la inferencia estadística. Pero para poder llegar a la inferencia estadística, tengo que haber pasado por distintos estadios a través de la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento, y esos estadios se van a ir poniendo en relación o van a ir creciendo, digamos, de manera evolutiva a través del desarrollo de distintas ideas estocásticas fundamentales. Es decir, no pienso en contenidos, sino pienso más bien en ideas que aglutinan conceptos. Ya me voy a referir un poquito a ellas. Y como sé que el objetivo final, es decir, en la universidad, cuando estoy formando un profesional, necesito que ese profesional
entienda la inferencia estadística. Y para que pueda entender la inferencia estadística va a tener que tener conocimientos relacionados con la estadística descriptiva, el análisis exploratorio y otro montón de cuestiones relacionadas con los modelos probabilísticos. Entonces, en ese sentido es que proponemos, digamos, un currículo que integre estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de alfabetización estadística, y aquí tomo de referencia a Ido Gal, que es un investigador de educación estadística de Israel, Gal nos plantea que la alfabetización estadística está compuesta como por dos dimensiones, la dimensión cognitiva y la dimensión de las disposiciones o de las actitudes. Y dentro de la dimensión cognitiva o de los elementos de conocimiento que él plantea, indica que para poder alfabetizarnos estadísticamente necesitamos tener distintos tipos de alfabetizaciones. Alfabetización documental, en el sentido de poder no solo entender, leer un texto, sino poder entenderlo, interpretarlo, sacar cuál es la información más relevante. Necesitamos distintos conocimientos estadísticos y matemáticos también. Conocimiento del contexto, porque estamos pensando la alfabetización pensada desde un problema, ¿no? Desde saber hacer un gráfico, como mencionaba antes en esa experiencia de la escuela rural. Y también ciertas habilidades críticas que están en relación, por ejemplo, esto que planteaban los chicos con el juego, cuando las chicas decían, ay, pero si hubiéramos obtenido aquellos datos, no hubiéramos podido hacer este gráfico, porque no hubiéramos sabido cómo hacerlo. Esas son habilidades críticas, ¿no? El poder pensar en otras situaciones, en otras alternativas, y cómo trabajaríamos si se nos plantean esas otras alternativas. Y los elementos disposicionales, que por supuesto tendríamos que fomentar a lo largo de la educación, ¿no? Son las actitudes hacia el análisis de la información y la postura crítica. La postura crítica en función de, por ejemplo, si a mí me dicen, en la provincia de Santa Fe, el 30% de los adolescentes son obesos, la postura crítica y la habilidad crítica me va a llevar a pensar, a ver, ¿en base a qué datos me está diciendo que el 30% de los adolescentes son obesos? Realmente, los datos que me están dando son representativos de todos los adolescentes de la provincia. ¿Cómo han tomado esa información? ¿Sí? ¿Qué información me da ese número, ese 30%? ¿No? Todas esas cuestiones están en relación con las cuestiones que hablamos de la alfabetización estadística. Por otro lado, la alfabetización estadística, y también siguiendo algunas ideas de Gal, podemos decir que implica habilidades que relacionan la lectura, ¿sí? La lectura de datos, de resúmenes, de información, con la comunicación y con la opinión. Pero la opinión basada en fundamentos, basada en evidencia, ¿no? La opinión sobre las implicancias de la información. Esto que digo, realmente ese 30%, ¿es algo representativo o a lo mejor se centraron en una encuesta de un solo centro de salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces no me está dando información como para generalizar? Por otro lado, tomando algunas ideas de Carmen Batanero, quien habla de cultura estadística y habla de la construcción del sentido estadístico, ella indica que para poder construir el sentido estadístico tendríamos que establecer relaciones entre conceptos estadísticos, ideas fundamentales, que ya dije, las ideas fundamentales aglutinan distintos conceptos, o ponen en relación distintos conceptos, y distintos tipos de razonamientos. Ahora paso a hablar un poquito de razonamiento y ya les muestro un ejemplo como para diferenciar estas cuestiones. Y cuando hablamos de razonamiento estadístico, tomando ideas de Dani Benzi, que es otro investigador de Israel, que trabaja con niños de educación primaria, él indica que el razonamiento estadístico justamente refiere a distintos modos de razonar, tal como lo plantea también Batanero, distintas maneras de razonar que ponemos en acción todas las personas cuando creamos
y cuando le damos sentido a la información estadística. Es decir, cuando cuando obtenemos datos, por ejemplo, cuando hacemos un registro, por ejemplo, en la situación de las mochilas, bueno, los alumnos ahí habrán tenido que hacer distintas mediciones, tomar distintos datos, y entonces están creando información, ¿no? A través de esos datos van a crear información. También el razonamiento implica distintas maneras en las que las personas hacemos inferencias e interpretamos críticamente los resultados estadísticos. Y cuando hacemos inferencias, puede ser que la inferencia sea una inferencia formal desde el punto de vista estadístico puro y duro, o una inferencia informal, ¿no? Que, no sé, decimos, bueno, porque yo veo que alrededor de mi casa las viviendas están hechas, por ejemplo, de chapa, podría decir, bueno, entonces todos en Santa Fe son pobres. Estoy haciendo una inferencia informal muy mala, digamos, en el sentido de que estoy observando solamente una porción no representativa, pero estoy haciendo inferencia. Todos hacemos inferencia de alguna manera, ¿no? Entonces, es interesante y es importante nosotros como docentes poder identificar de qué manera razonan los estudiantes. Y también de qué manera razonamos nosotros, ser conscientes de qué manera razonamos en relación con estas cuestiones de la estadística. Justamente Danny Bensby plantea que el razonamiento estadístico es una comprensión conceptual de ideas estocásticas fundamentales. Fíjense que siempre estamos terminando en las ideas estocásticas fundamentales. Entonces, para poner un ejemplo de estas cuestiones en un ejemplo práctico, por ejemplo, nosotros, y esto también es una experiencia que hicimos el año pasado con estudiantes de una escuela primaria, para quienes no son de la región, nosotros en nuestra ciudad está a orillas del río Paraná, y hace 3 años que estamos sufriendo una sequía muy prolongada y el río Paraná ha estado con una bajante muy importante, que como dice acá el titular, desde 1944 que no se registraban datos de alturas tan bajas del río, ¿no? Pero podemos tomar distintos titulares para disparar, digamos, un problema y para empezar a trabajar, digamos, con datos. Entonces, nosotros tomamos esta situación, que ya el año pasado se daba, y a partir de datos que obtuvimos del Instituto Nacional del Agua, que es uno de los institutos que hacen mediciones del río, en realidad trabajamos con los estudiantes, pero la propuesta fue distinta a esto que estoy planteando, pero sí estoy tomando esos mismos datos para mostrarle, ejemplificar un poquito de qué estamos hablando con lo del razonamiento y la alfabetización. Por ejemplo, acá tomo alturas del río Paraná en 3 meses del año pasado, son datos reales, vuelvo a repetir, y una pregunta sencilla: ¿qué representa cada punto en cada gráfico? Sencilla, pero dependiendo de la edad de los estudiantes, puede ser que a lo mejor no interpreten qué es lo que significa cada puntito, ¿no? Y eso va a estar asociado a la variable que estamos observando, a que en este caso es una medición realizada en cada día, en un determinado lugar. También podríamos preguntarnos si esas mediciones se hacen en la misma hora, por ejemplo, o cada día. ¿A partir de qué información se puede indicar en qué mes hubo más variación? Bueno, fíjense, la primera pregunta es una pregunta que lleva más a lo que en términos de pensamiento estadístico se habla de transnumeración. La transnumeración es esto de traducir lo que tengo en un gráfico, por ejemplo, a un dato, o a la lectura de un valor, ¿no? Pero ya en la segunda pregunta voy a tener que poner en relación más tipos de razonamientos, porque no solamente voy a tener que leer, sino que voy a tener que analizar tendencias, mirar cómo miro la variación. Cuando nosotros, si tenemos un sesgo muy matemático de la estadística, decimos, bueno, calculamos la desviación estándar y decimos cuánto vale la desviación estándar en cada caso, ¿no?
Pero si aquí estoy trabajando con alumnos de primaria, no saben todavía lo que es la desviación estándar, pero sí pueden analizar la variación a partir de los gráficos. Y ahí hay que mirar cómo analizan la variación los estudiantes, ¿no? Porque hay estudiantes que a lo mejor, y esto les digo, lo he probado hasta con nuestros alumnos de la universidad, y hay alumnos que miran la variación observando el mínimo y el máximo, y viendo si esa distancia es más grande o más chica en cada distribución. Hay otros que analizan la variación mirando la variación de las frecuencias, ¿sí? La variabilidad de las frecuencias. Otros que analizan la variación mirando si los datos están más aglutinados respecto de algunos valores o no. ¿Sí? Eso es una manera de analizar la variación de una forma informal, ¿no? Pero me está llevando a establecer relaciones entre distintos razonamientos. Razonamientos sobre los datos, razonamientos sobre la distribución, cómo se da esa distribución, ¿no? En dónde tengo más concentración de datos, en dónde hay datos más dispersos, si hay algún valor atípico. Aunque no lo estemos trabajando con los términos técnicos, ¿no? Otra pregunta, si tuvieras que dar un valor de referencia que permita describir la altura del río en cada mes, ¿qué o qué valores darías? ¿Por qué? Entonces, estoy induciendo a pensar en la tendencia central, pero sin decirle calcule la media, ¿sí? O calcule la mediana, o la moda, o lo que fuera. Ver, a ver, de qué manera razonan los chicos para decir, a ver, si tengo que elegir un valor que sea representativo de la distribución, ¿cuál elijo? ¿Por qué lo elijo? Por supuesto, puede haber razonamientos que son más adecuados que otros, pero lo importante es saber cómo razonan para poder guiarlos, poder ayudarlos, orientarlos hacia los conceptos que nosotros después queremos ir desarrollando con ellos. Y en relación, hablamos de la alfabetización del razonamiento y nos falta hablar del pensamiento. El pensamiento estadístico es algo más complejo porque necesita de la alfabetización y de los distintos tipos de razonamientos. Entonces, por eso a veces se habla que el pensamiento estadístico se va logrando a la larga, después de varios años de educación estadística. Y un pensador estadístico ya va a pensar en distintas dimensiones de la estadística. Por un lado, la dimensión de la evidencia, o sea, de qué información tengo, de qué información necesito para responder a una pregunta, para resolver un problema. La dimensión de los datos, de entender los datos, porque por más que los miramos nosotros, a veces no entendemos cómo lo estamos haciendo, y no estoy hablando solo de mediciones físicas. Por ejemplo, si yo quiero hablar, no sé, del índice de felicidad, es una construcción, un constructo que vamos a hacer en función de un marco teórico, de una metodología. Entonces necesitamos entender esas cuestiones para poder pensar estadísticamente. Necesito entender lo que es la variación, y que la variación siempre está presente cuando tomamos datos, y que puede haber distintos tipos de variaciones, de sesgos. Esa variación también se va a complementar con determinadas, lo que llamamos la señal, digamos, en una distribución, que serían como los valores de referencia, como podrían ser las medidas de tendencia central. Ese es un ejemplo de una señal, digamos, en una distribución. También la dimensión del cuestionamiento, de cuestionarme si realmente los datos, por ejemplo, son confiables, si los datos han sido tomados de una manera válida, si son válidos para responder a la pregunta que me he hecho inicialmente. Y la dimensión de la objetividad, que me lleva a la valoración del análisis estadístico. Es decir, cuándo un análisis estadístico es adecuado, cuándo no, qué alcances tiene, qué limitaciones tiene. Y todo eso está atravesado por otras dimensiones relacionadas con la comunicación de resultados, la comunicación en la toma de decisiones, la tecnología, que hoy en día enseñar estadística sin tecnología es casi utópico, y la transnumeración, que ya mencionamos antes, que son distintos tipos de traducciones que hacemos en distintos tipos de registros.
ya por ejemplo, cargar datos en una base de datos es una transnumeración, porque tengo que pensar si a los datos los tengo que poner en columnas, si los tengo que poner en filas, si tengo columnas y filas, qué información me da cada cosa. Todo eso son distintos tipos de transnumeraciones, no solamente cuando hago una tabla o hago un gráfico o calculo una medida. Entonces, siguiendo con esta integración de estas componentes, pensándolos como componentes de un currículo transversal, entonces nosotros proponemos hacer un currículo que se centre en ideas fundamentales. Y a lo mejor la misma idea la voy a trabajar desde el nivel primario hasta la universidad, nada más que con distintos grados de complejidad. Y las metodologías que podrían utilizar pueden ser diversas, pueden ser variadas, ¿no? Podríamos trabajar con aprendizaje basado en proyectos, con enfoque STEM, a través de el trabajo con otras disciplinas también. Hoy en día hay muchas propuestas que se centran en los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU, y a partir de ahí derivamos problemáticas que nos permitan recolectar datos y entonces enseñar estadística a partir de esas problemáticas. Otro enfoque también muy actual, que es la estadística cívica, que plantea justamente esto que plantea el INDEC, ¿no? De la estadística social como un bien público y de la importancia de que el ciudadano entienda las cuestiones de estadística. Y todo esto atravesado siempre por preguntas críticas, ¿no? Hay problemas, aunque sean sencillos, aunque partan de un juego, como les decía hoy, pero que preguntas que realmente hagan que el análisis estadístico que realicemos nos sirva para poder responder a esas preguntas. Entonces, cuando hablamos de ideas fundamentales, de ideas estocásticas fundamentales, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos referimos? En realidad, las ideas estocásticas fundamentales se basan en el constructo de ideas fundamentales que fue planteado por Brunner allá en los años 60, y él establecía que en educación de cualquier disciplina es posible seguir las líneas de la ciencia relacionada, por supuesto con distinto nivel de complejidad, pero que implica enseñar los principios básicos de la disciplina. Entonces, ahí es donde está nuestra labor como docentes, identificar cuáles son esos principios básicos o cuáles son esas ideas las más fundamentales que sí o sí tendrían que entender, que tendrían que comprender nuestros alumnos a la larga, ¿no? Y entonces las ideas estocásticas fundamentales se basan en este planteo de Brunner, y cuando hablamos de ideas estocásticas fundamentales estamos hablando de esas ideas que proporcionan al individuo ciertos modelos explicativos que van a ser eficientes de acuerdo al grado de complejidad que podamos ir desarrollando, ¿no? De acuerdo al nivel cognitivo también de los estudiantes. Y que a medida que pasan los años en la educación, en realidad lo que van a variar es el nivel de complejidad, pero en realidad la idea estadística va a ser la misma, ¿no? Que vamos a ir construyendo y agregando nuevas propiedades, por ejemplo. Entonces, Roberto Bear, que es un profesor e investigador colombiano, también nos plantea que el reconocer las ideas fundamentales de la estadística nos implica identificar contenidos y nos implica reconocer ciertos métodos típicos o fundamentales de la estadística. Y también reconocer ideas fundamentales nos permite abrir líneas de investigación en lo que refiere a la didáctica de la estadística, que nos permitan reflexionar justamente sobre las propuestas didácticas. Entonces, cuando hablamos de un currículo centrado en las ideas fundamentales, lo que no pensamos en el listado de contenidos, sino pensamos en estos puntos en común y cuáles son los conceptos imprescindibles para poder construir esas ideas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, una idea fundamental es la idea de distribución, porque la voy a usar en estadística, y la voy a usar en probabilidad, y la voy a usar en inferencia, tengo la distribución de frecuencias, la distribución de probabilidad, la distribución muestral. Entonces, esa es una idea fundamental para mí. Y para poder entender esa idea, necesito conocer medidas de tendencia central, necesito conocer dispersión, necesito conocer frecuencias, necesito conocer lo que es una variable,
Necesito, si trabajo en una distribución de probabilidad, necesito conocer lo que es una probabilidad. Bueno, esos son conceptos asociados a la idea fundamental de distribución. Entonces, el pensar en la idea de distribución me hace pensar en qué conceptos necesito ir desarrollando a lo largo de los niveles educativos, ¿no? Entonces, propuestas. Aquí tienen algunos ejemplos. Estos dos son artículos y este es un video de trabajos de un grupo de Chile que trabajan con niños de preescolar y de primaria, en donde les muestran distintas propuestas que han llevado al aula y que las han analizado también desde un enfoque didáctico. Otros estudios sobre ideas fundamentales. Aquí tienen un trabajo de Colombia y otros trabajos que hemos hecho aquí en la facultad. Este trabajo, por ejemplo, realizado por Cintia Bianchini, que fue una alumna de la especialización en didáctica de la matemática, y es el trabajo final de la carrera. De allí pueden tomar distintas ideas, ¿no? para trabajar. Aquí otros trabajos para educación secundaria y nivel superior, de propuestas también de enseñanza de la estadística y de análisis didáctico de esas propuestas. Y hoy hablábamos de las ideas fundamentales, y yo les decía, bueno, la idea de distribución para mí es una idea como eje casi de las ideas fundamentales, pero aquí me refiero a otras. Cuando hablamos de ideas fundamentales, en realidad, uno puede si toma distintos autores de educación estadística, algunos se centran más en ideas de probabilidad, otros más en ideas de estadística y otros buscan integrarlas. Pero bueno, este es el planteo que yo hago de las ideas estocásticas fundamentales. Puede ser que en otros autores a veces difieran un poco, ¿no? Pero para mí la estadística sin datos no es estadística, y esos datos por supuesto van a provenir de distintos tipos de muestreo, y esos muestreos pueden ser que sean aleatorios o no, o sea, la aleatoriedad va a estar impregnada, digamos, dentro de esos datos. Para poder entender la aleatoriedad necesito modelizar la aleatoriedad, para poder comprender la variación también necesito modelizar, y ahí van a intervenir modelos estadísticos, modelos matemáticos. La probabilidad también, o sea, cuando hablo de una distribución de probabilidad, si hablo, qué sé yo, de la distribución binomial, de la distribución normal, son modelos de probabilidad que tienen ciertas características, que tienen ciertas condiciones, y que las voy a poder utilizar dependiendo de cómo son los datos de mi muestra. Si yo llego a la inferencia, ¿no? Tengo que ir haciendo esas relaciones entre los datos empíricos y entre los modelos. Bueno, la idea de distribución a la que ya me referí, y el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos que va a estar atravesado por distintos tipos de resúmenes. La idea de resumen es una idea fundamental también, porque ahí están metidos otros conceptos, ¿no? Y cuando hablo de resúmenes pueden ser gráficos, tablas, medidas. Estoy hablando de distintos conceptos también. Ya, siguiendo un poquito más, para mostrarles otros ejemplos de cómo implementar las ideas fundamentales a través de un proyecto, de preguntas, siguiendo con esto de la altura del río. Esta es una propuesta ya para trabajar con alumnos o de últimos años de secundaria o ya en la universidad. Podríamos avanzar un poco, bastante, dependiendo de la carrera, ¿no? Bueno, el planteo es el siguiente, lo leo. Dice: en un lugar específico de la ciudad de Santa Fe se quiere construir un puente. El equipo encargado en el diseño y construcción del mismo ha considerado distintas variables que son de relevancia para la planificación y el diseño del puente. Entre todas esas variables, una de ellas es la variación en el caudal y en la altura que ha tomado el río históricamente, de modo de tener en cuenta posibles variaciones. Entonces, con ese fin se ha tomado datos del Instituto Nacional del Agua, y el equipo de trabajo se dividió en grupos dedicados a analizar determinadas variables. Y a partir de ahí, a partir del análisis que realizan, van a
obtener algunas conclusiones para ver cómo hacen la construcción del puente. Entonces, a partir de los análisis, hay uno de los integrantes de uno de los grupos que calculó medidas y otro realizó un gráfico. Y hicieron la puesta en común y debaten, ¿sí? Entonces, en realidad debaten sobre estos dos resúmenes. Esas son las medidas y la distribución de las alturas tomadas en distintos momentos, en distintos periodos de tiempo, ¿no? Ya luego les voy a mostrar la base de datos, pero por ahora el debate se hace en relación con esto. Entonces, fíjense que podríamos considerar que bueno, la altura del río ha estado entre 0,2 y un poco más de 2,5 metros. Bueno, que hay algunas alturas que son más frecuentes que otras, y aquí tienen las medidas. Bueno, en función de esto, los integrantes se ponen a debatir, y hay uno de ellos que dice que se basa en las medidas, vuelvo un chiquito a las medidas, fíjense que la media, redondeando, alrededor de 1,1 metro de altura. Entonces, esta persona indica que vio que la altura promedio es de 1,1 y por lo tanto piensa que no es necesario que el puente sea demasiado elevado. Dice que con una altura de 2 metros en el punto más alto del puente sería suficiente. Otra de las integrantes le dice, no estoy demasiado segura en tu conclusión, porque hubo dos oportunidades en las que el río llegó a más de 2,5 metros. Recordemos que la distribución la tenemos aquí, ¿no? Pero entonces la primera persona le dice, bueno, no importa, solo fueron 2 veces de las 184 mediciones que se tomaron, por lo tanto es una situación poco frecuente, y eso va a implicar, si tomamos esa medición de 2,5 metros, va a implicar un presupuesto mayor. Entonces, descartémosla, porque más de 2,5 es un valor raro, la vamos a descartar. Y si además lo más común es que la altura sea inferior a 0,5. Fíjense que este debate, digamos, permite poner en relación distintos conceptos, como lo más frecuente, la media, valores atípicos, bueno, podríamos utilizar también la forma de la distribución, etc. Entonces, esto es como un disparador para proponerle a los estudiantes y decir, a ver, si ustedes fueran integrantes de este equipo, ¿apoyarían alguna de estas dos posturas? ¿Por qué la apoyarían? ¿En base a qué? ¿Plantearían alguna otra alternativa? ¿Cuál? Bueno, esas preguntas habilitan a que los estudiantes piensen otras alternativas y no solamente se queden con la altura del río. Puede ser, seguramente es necesario conocer otro tipo de variables y de cruzar otro tipo de variables. Entonces, este es un planteo, y resulta que la tercera persona, que todavía no había hablado, dice, uy, tomamos solamente una parte de la base de datos. Ahora, lo que ustedes dicen no es correcto, hay algunas variables de confusión y por lo tanto va a haber que hacer otro análisis. Entonces acá la pregunta sería, ¿cambian algo las conjeturas o lo que habían dicho las dos personas antes? Bueno, para analizar eso, les voy a mostrar un poquito los datos. Y de paso les muestro un software que es gratuito, online, y está en castellano. Aquí tengo la base de datos que me proporcionó el Instituto Nacional del Agua, y entonces lo que voy a hacer es el gráfico que tenían ahí las personas sobre el cual estaban debatiendo. Ese era el gráfico que estaban utilizando. Pero resulta que si miramos en la base de datos, fíjense que nosotros estamos debatiendo para hacer un puente en la ciudad de Santa Fe, pero resulta que acá hay datos que no están tomados en Santa Fe, están tomados en otra ciudad que se llama Ituzaingó. Y aquí sí hay datos de Santa Fe. Entonces, por eso la última chica dice, tomamos mal, no estamos tomando toda la información. Entonces, fíjense qué pasa si yo ahora considero que tengo datos de dos lugares diferentes. La distribución va a cambiar porque ahora separo, tengo datos de Santa Fe y datos de Ituzaingó. Y entonces ahí puede ser que las conclusiones, si me quedo con los datos de Santa Fe, puede variar. Pero además tengo también
mediciones en distintos meses del año. Entonces, podría quedarme solo con los datos de Santa Fe, pero entonces ahora los voy a seleccionar. Los voy a seleccionar porque quiero ver qué pasó durante los meses donde se tomaron los datos. Entonces me voy a quedar solo con Santa Fe. Saqué los datos de Ituzaingó. Como una variable de clasificación, digamos, los meses. Y fíjense que aquí podemos ver otras cuestiones, o sea, la variación que ha habido en distintos meses de la altura del río. Bueno, si tomamos solo la altura del río, podríamos decir, bueno, hay algunas veces que ha estado en 2,5, que ha sido la altura más alta. Y esto que decía esta persona de no considerarla porque son casos raros, en realidad, bueno, ¿qué pasa? Si un día tengo una altura de esta, el puente me queda tapado por el agua, ¿no? Y esto puede parecer risueño, pero les cuento que alguna vez es una situación real. No con estos datos, en otra provincia pasó que construyeron un puente sin considerar estas mediciones atípicas. Entonces, todo eso, fíjense, forma parte del razonamiento y del pensamiento estadístico, o sea, ya acá del pensamiento. Decir, a ver, está bien, no es común que haya una altura de 2,5 metros, pero si la hay, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pero además, si yo trabajo con estudiantes, supónganse de ingeniería, seguramente, si hay aquí algún profesor que trabaja, creo que hay algunos que trabajan en tecnológica, por ejemplo, diríamos, bueno, pero la altura no es lo único, hay que pensar en el caudal, hay que pensar también en dónde se ponen, digamos, los pilares del puente, bueno, y en un montón de cosas. O sea, podríamos hacer un montón de cuestiones de modelización con estudiantes universitarios, ¿no? Y ahí yo les planteo algunas otras preguntas que podríamos hacer. Un contraejemplo con estos mismos datos, que es algo muy común que a veces aparecen en los libros de texto, es lo siguiente. Tengo los datos tomados en el puerto de Santa Fe, calcula la media, la mediana, la moda, realiza un histograma y cuántas veces se observó una altura de 1,2 metros. Bueno, fíjense la diferencia, ¿no? Acá solamente nos estamos centrando en procedimientos y en todo caso en una lectura muy sencilla, digamos, de un dato. Esto no me permite trabajar con ideas fundamentales, no me permite, solamente me permite trabajar con procedimientos estadísticos, con cuestiones de cálculo o de cuestiones relacionadas con realizar gráficos. Pero fíjense que con los mismos datos, ¿cómo puede hacer más rica o menos rica una situación didáctica, ¿no? O una propuesta didáctica? Y siguiendo con este mismo tema, con otros estudiantes podríamos plantear otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué datos necesitamos para ver si realmente los titulares están indicando cuestiones reales, ¿no? Si no, no están mintiendo. Entonces, bueno, tendríamos que empezar a buscar datos para poder verificar si esos titulares son adecuados. Con los mismos datos de Santa Fe, hago otra propuesta. Esto es lo que hicimos con los estudiantes de la escuela primaria. Aquí le sacamos, estos eran los datos de Santa Fe en los 3 meses de observación, y le sacamos a qué meses correspondían. Y ellos tenían la base de datos, pero de las alturas solamente, sin los meses y sin la indicación de qué ciudad. Entonces ellos tenían que identificar, leyendo los datos de la base de datos, identificar cuál de estos gráficos correspondía a los datos que tenían en la base de datos. Estábamos planteando ahí cuestiones de transnumeración. Y además les propusimos, que de hecho lo hicieron, hacer una muestra de los trabajos que habían hecho en el aula en la cartelera escolar que tienen en la escuela, y entonces ellos tuvieron que decidir, es decir, después con toda la base de datos hicieron distintos análisis que ellos decidieron hacer y tenían que expresar
conclusiones breves para poner en la cartelera, en relación con la altura del río. Y luego comunicársela a sus compañeros de los otros cursos. Entonces ahí estuvimos trabajando distintos tipos de razonamientos y también algunas dimensiones del pensamiento estadístico. Otras alternativas, no me voy a detener mucho, pero bueno, acá por ejemplo lo que estamos haciendo son las alturas del río con los meses, y los colores son los dos puertos en los que se hicieron las mediciones. Acá al revés, la altura y los colores me indican los meses de observación. Y bueno, algunas preguntas relacionadas con estos resúmenes. No me detengo más porque si no se va a hacer muy largo. En relación con preguntas que ustedes siguieron planteando, por ejemplo, ¿cuál es el grado de profundidad en el que deberían abordarse los contenidos mínimos a nivel universitario? Bueno, no hay una respuesta, hay muchas respuestas en todo caso. Siempre va a depender de los objetivos, de cómo planteo el plan, digamos, el programa de la materia y cómo está inserto también en el plan de estudio de la carrera. Entonces depende mucho de la carrera. Yo trabajo con alumnos de ciencias sociales y trabajo con alumnos de matemática y de biología. Y aunque trabajo con las medidas de tendencia central, las trabajo desde distintos enfoques, dependiendo de la carrera, por ejemplo, ¿no? O las medidas de dispersión. Bueno, distintas temáticas de estudio, bueno, ya les mostré varios ejemplos, no me voy a detener más con eso. ¿Cómo mejorar el contenido de la universidad? Yo creo que esto de priorizar o ejes, o ideas fundamentales, o tipos de razonamientos, creo que es una manera. Yo creo que tenemos que dejar de hacer un listado de contenidos, porque muchas veces decimos, no llegamos a la inferencia, porque claro, primero enseñamos la media, después enseñamos el gráfico, el histograma, después el diagrama de tallo y hojas, y claro, así se nos va el cuatrimestre y no llegamos. Entonces tenemos que darle un poquito de vuelta, pensando en esto, de decir, bueno, nos centramos en las ideas fundamentales y vamos atravesando distintos contenidos a la larga. Por supuesto, en la universidad o en el nivel superior, muchas veces es difícil enseñar estadística, porque sí, tengo que llegar en un cuatrimestre a enseñar inferencia con alumnos que no saben, no están alfabetizados estadísticamente. Entonces tengo que hacer todo el proceso en un cuatrimestre. Cuando si los estudiantes vienen alfabetizándose desde el nivel primario, en la universidad nosotros podríamos centrarnos ya más en las cuestiones más específicas del pensamiento estadístico. Bien, otras propuestas, como ser propuestas curriculares, o propuestas de evaluación, o propuestas didácticas. Ahí son distintos trabajos que también los invito a leer, porque sería muy largo detenerme en ellos. Bueno, con respecto a las metodologías didácticas, pedagógicas, hay distintas metodologías, todo puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo lo llevemos al aula. Yo creo que lo importante acá es que los profes, antes de llevar una propuesta al aula, tenemos que reflexionar sobre esa propuesta y pensar qué cosas queremos lograr a través del trabajo en el aula, ¿no? Entonces sí, el aprendizaje basado en proyectos puede ser una metodología, como les decía hoy, el enfoque STEM puede ser otra, el aprendizaje colaborativo, pero todo va a depender de la propuesta que hagamos. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de una tarea que nosotros implementamos con estudiantes de ciencias sociales y con estudiantes de matemática a través de aprendizaje colaborativo y ay, perdonen, pero se me fue el nombre, de aula invertida, que lo hicimos en época de pandemia, ¿no? Lo que hicimos fue tomar un gráfico sacado del informe anual de desarrollo humano que hace la Organización de Naciones Unidas. De ese gráfico, lo único que le dijimos, bueno, en el informe, el gráfico tiene como titular esto: las tasas de abandono escolar convergen con el desarrollo humano, pero no para el 20% más pobre. Entonces nosotros tomamos ese titular, se lo pusimos y les preguntamos, ¿estarían o no estarían de acuerdo con ese titular? ¿Qué del gráfico les permite fundamentar ese titular?
Y también les pedimos que identificaran cuáles eran los datos sobre los que se basa la construcción de este gráfico y con qué índices se están trabajando, ¿no? Entonces, el gráfico, bueno, es súper rico y súper complejo, porque más allá de que tengo que entender lo que es un diagrama de caja, aquí tengo medidas de posición. Además tengo desarrollo humano, que es un constructo que tiene su definición y tiene sus indicadores y sus índices, o sea que tengo que hacer toda una deconstrucción de la información que me presenta el gráfico para poder entender lo que me dice y para poder entender las tendencias. Entonces, con un solo gráfico puedo trabajar variables, frecuencias, unidades elementales. Todo eso voy a tener que poder identificarlo para poder analizar el gráfico. Las distribuciones que me representan estos gráficos de caja, ¿de qué son? ¿Qué información hay adentro de esas distribuciones? Son del porcentaje de niños que no asisten a la escuela, de los quintiles en base a qué cosas están medidas, cómo se determinan los grupos de desarrollo humano, el desarrollo humano cómo se mide, la dispersión y la simetría que puedo analizar ahí en cada uno de los diagramas de caja, ¿qué me dice en ese contexto? Porque yo puedo entender cuando un gráfico es simétrico o no, pero en este contexto hablar de asimetría, por ejemplo, me está dando un indicador de diferencias, ¿sí? O de una brecha o de una desigualdad en el desarrollo humano. Entonces, hay muchas cosas en un solo gráfico, muchos conceptos y muchas ideas que puedo trabajar a partir de ahí. De hecho, en una publicación que ya ahora se las voy a mostrar, describimos las respuestas de algunos estudiantes, que de hecho son estudiantes que no habían tenido estadística previamente, estudiantes de ciencias sociales que generalmente tienen actitudes negativas hacia la estadística, y en ese trabajo mostramos cuáles han sido los razonamientos y las respuestas de los estudiantes, que realmente fueron muy ricas y muy logradas. Entonces, a partir de esta tarea, trabajamos conceptos e ideas fundamentales relacionadas con datos, con resúmenes, con variación, con modelos. Trabajamos distintas dimensiones del pensamiento estadístico, como es el cuestionamiento sobre la información, la valoración del análisis, la transnumeración, la comunicación. Otros ejemplos. Esto me llegó ayer a través de un mail y dije, ay, qué interesante como para trabajar con los estudiantes, ¿no? Dice, los proveedores de alojamiento turístico saben que la sostenibilidad es importante. Datos tomados por la fuente es Booking, ¿sí? Una aplicación de reserva de alojamientos, ¿no? Y yo decía, fíjense que el sector turístico interesado por la sostenibilidad, ¿no? ¿Y la sostenibilidad qué es? Entonces yo puedo plantear, después este gráfico puede ser un disparador, no solo para entender la información que está en el gráfico, sino para pensar, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Bueno, eso nos va a llevar a los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, voy a tener que buscar información, usar tecnología para buscar la información. Es un tema importante para nosotros como ciudadanos, no solo para los hoteles. ¿Afecta en algo a la sociedad la sostenibilidad? ¿Con qué datos se podrían estudiar la sostenibilidad? Y esto me puede disparar ahí una gama de datos, de variables y de análisis que podría utilizar, y de preguntas sobre las cuales dar respuestas con esos análisis. Bien, otros ejemplos de proyectos estadísticos implementados en el aula y analizados, ahí son distintos trabajos, este de Chile, este de Colombia. Este es el trabajo que yo les decía de nuestros estudiantes de ciencias sociales. Este también es de la propuesta evaluativa que le planteamos los estudiantes de ciencias sociales, está analizada la propuesta. Un trabajo también en relación con nuestros estudiantes de ciencias naturales. Este también es un trabajo realizado con una alumna de la especialización en didáctica de la matemática, que hace un interesante análisis de un proyecto para llevar al aula, que analiza desde el punto de vista estadístico las creencias
que hay sobre los docentes, que plantea Tenti Fanfani. Proyectos implementados también en Brasil, que hacen también unos trabajos muy interesantes. Hablando de Brasil, esta es una publicación que salió el año pasado en Brasil, donde hay distintos artículos relacionados con las temáticas más importantes que están emergiendo en relación con la alfabetización estadística. Hay trabajos de autores de distintos países, en castellano, en portugués, en inglés. Publigrama es una publicación semestral que sacamos con la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, y acá lo que hacemos es recolectar información de los integrantes de la red en relación con tesis, con artículos publicados, con propuestas que se hacen en los distintos países de Latinoamérica, así que ahí tienen información bien fresquita, hace poquito que salió el último número. Y bueno, dos trabajos que esto se los comparto, pero todavía no están publicados, pero ya están aprobados para ser publicados en el volumen 2 de esta publicación en Brasil. Va a salir donde también yo analizo, hay una propuesta evaluativa en función del enfoque de la estadística cívica, y una propuesta evaluativa que hicimos con los estudiantes del profesorado de matemática. Esto va a ser una publicación que realiza un grupo de Chile. Bien, ya voy terminando, solamente acá distintas publicaciones relacionadas como hacer con razonamientos de los estudiantes, razonamientos de los profesores en relación con la diferencia estadística informal. Razonamientos o interpretaciones gráficas de estudiantes de secundaria. Y en relación con la formación, ustedes también plantearon distintas preguntas, no voy a leer todas, pero algunos hablan de cómo se puede implementar estudios sobre indicadores. Bueno, en ese trabajo de paradigma que mencioné antes, ahí tienen un ejemplo. Sobre la distribución normal, cómo es el conocimiento en los docentes. Bueno, en realidad hay muchos estudios sobre distribución normal. De hecho, mi tesis, que es del año 2001, bueno, yo no trabajé con docentes, trabajé con estudiantes de universidad, pero sí hago todo un estudio de los significados de esos estudiantes en relación con la distribución normal. Pero después también, bueno, hay algunos trabajos relacionados con nociones probabilísticas, con nociones relacionadas con la distribución binomial, con la distribución normal, fíjense, en distintos niveles, ¿no? En educación secundaria, en profesores, en estudiantes de educación básica. Otros estudios sobre distribución normal, distribución muestral, otros estudios sobre distribución normal. Y respecto de las tecnologías, ya para ir terminando, respondo estas últimas dos preguntas y después menciono algunas otras cuestiones. ¿Cómo realizo gráficos en Excel? ¿Cómo elaboro gráficos con tecnología? Bueno, yo les digo, los software nos ahorran tiempo, y de hecho tenemos que tratar de usarlos, en la medida que podamos, que tengamos las herramientas, que podamos compartir. Si todos los alumnos no tienen tecnología, bueno, trabajar en grupos y compartir lo que se pueda compartir. Pero lo que tienen los software es que las distintas versiones de los software tienen a veces distintos menús, distintas opciones. Entonces yo siempre a los estudiantes nuestros no les enseñamos a usar Excel, por ejemplo, pero les decimos, bueno, vos querés hacer un gráfico en Excel y no sabes cómo hacerlo, hay videos de YouTube, pones la versión de Excel que vos tenés en tu computadora y entonces te fijas cómo hacer el gráfico. Nosotros lo que vamos a desarrollar en la clase son cuestiones de estadística. ¿Qué de la estadística vemos en los gráficos? Entonces a ustedes les digo lo mismo, en YouTube hay mucha información, a veces muy interesante. Respecto de qué aplicaciones, de qué tecnologías podemos utilizar, bueno, afortunadamente cada vez hay más y que están disponibles gratuitamente. Bueno, por ejemplo, para probabilidad e inferencia, esta aplicación nosotros estamos usando y la verdad que la recomiendo. Es una aplicación para celular que se llama Probability Distribution,
tiene este logo, como para que ustedes la encuentren, porque hay otras aplicaciones con el mismo nombre, pero hay algunas que tienen errores en la anotación y demás, pero esta está bien, digamos. Bueno, GeoGebra, la hoja de cálculo de GeoGebra y el módulo de probabilidad también sirve para trabajar cuestiones de estadística. Bueno, Excel. R es un software específico de estadística, es gratuito, es solamente que trabaja con sintaxis, pero bueno, RStudio y RCommander son dos módulos que son un poco más amigables. Nosotros con los estudiantes de ciencias naturales y de matemática trabajamos con RStudio. Infostat es un programa diseñado en la Universidad Nacional de Córdoba, que digamos, está construido en base a R, que tiene un módulo para estudiantes que es gratuito. Si ya quieren el programa completo hay que pagarlo. Bueno, SPSS, Stata, JMP y bueno, y otros tantos que son software específicos de estadísticas, pero que son caros, esos no son gratuitos, pero todos los primeros sí. Y disponibles en línea y gratuitos. Insight es un software que les permite trabajar con gráficos de barras, con gráficos de puntos y gráficos de caja. Interesante para entender lo que me dice el gráfico de caja en función de la distribución en el gráfico de puntos. Es un software diseñado en Australia, creo. Si no es en Australia, en Nueva Zelanda, ahora entré en duda. Gapminder es una plataforma en realidad que tiene una mega base de datos mundial con un montón de variables que están tomadas de Médicos Sin Fronteras, datos tomados de la ONG Médicos Sin Fronteras, de la ONU y del Banco Mundial. Y además tiene datos desde 1860 hasta 2020, creo que es la última actualización. Muy interesante también para trabajar. Y CODAT, que es el software que estuve usando para lo de las alturas de los ríos, que también es gratuito, online, y también lo pueden usar en los celulares. Otros materiales que uno puede utilizar para esto de presentar, digamos, problemáticas que deriven después del análisis de datos. Nosotros trabajamos mucho con el informe de desarrollo humano, con el informe de pobreza, no solo el informe de pobreza de la OTSA, que depende de la Universidad Católica Argentina, sino también con el informe de pobreza del INDEC. Muchas veces contrastamos las distintas metodologías, nos sirve para contrastar distintas metodologías en la medición de la pobreza. Y ISLP es el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística, las siglas son las siglas en inglés. Y como dijo Sara, yo soy coordinadora nacional de la competencia que lleva adelante el proyecto de alfabetización estadística. Esa competencia tiene un carácter colaborativo, es decir, por más que se compite, en realidad se compite en grupos, no se compite individualmente, y entonces los invito a participar. Pueden participar estudiantes de secundaria y estudiantes de universidad. La idea es trabajar en grupo y a través de proyectos, es gratuito, se hace todo online, con la elaboración de pósters, y la idea es justamente trabajar con una pregunta de investigación y a partir de ahí trabajar la estadística. Y el objetivo, por eso se trabaja en grupos, el objetivo es no solo que los estudiantes aprendan de estadística y se entusiasmen con la estadística, sino que también los profesores se entusiasmen con la estadística. Entonces es más una experiencia que una competencia, diría yo, ¿no? Y en la página de ISLP, que ahí se las dejé, tienen justamente los pósters de las competencias pasadas, que se hace desde el año 2008, y tienen los pósters de algunos años, todos los pósters que se han presentado, de otros años los pósters ganadores, de los grupos ganadores, digamos, de cada categoría. Si les interesa, después me pueden escribir y yo les paso más información. Bueno, como para terminar, la idea entonces de trabajar la educación estadística
no es, como le decíamos, desarrollar un listado de contenidos, tampoco la idea es que la dejemos para lo último y no la enseñemos, sino que tratemos de ponernos en un rol eh, de orientador de nuestros estudiantes y que la función, digamos, del docente sea esta de pensar la propuesta, de pensar por qué les voy a plantear una pregunta para que los chicos trabajen, y eso va a implicar, por supuesto, una cierta planificación, con los alumnos discutir cómo vamos a registrar la información, cómo vamos a analizar, de qué manera vamos a sacar conclusiones y vamos a emitir, digamos, alguna información en base a todo el estudio que hagamos. Aquí estoy tomando ideas de Claudia Vázquez, que es una investigadora chilena, que ya la he mencionado en varios de los trabajos que les mostré antes, y que trabaja con educación estadística en primaria. Bueno, ¿qué desafíos nos quedan? El desafío de que no nos atemos tanto al currículo, en el sentido de que, si bien el bloque de estadística está enumerado en último lugar en el currículo, eso no quiere decir que no lo podamos trabajar primero, en el medio, o atravesando algunos contenidos de matemática también, ¿no? Entonces, pensemos que el currículo es orientador, pero nosotros somos los que decidimos cuando hacemos una cosa u otra, ¿no? En este sentido, tomo algunas ideas de Paulo Freire y de Giroux, que nos dicen que el docente debe caminar con un pie en el sistema y otro en la voluntad de cambiarlo. Y hay cosas del sistema que están buenas y a lo mejor podemos trabajarlas así, y hay otras que a lo mejor tenemos que cambiar. Y solamente si empujamos nosotros los docentes, se va a cambiar, ¿no? Y justamente Giroux nos dice que ninguna institución es más importante que las ganas de cambio de sus docentes. Y yo agregaría que las ganas de transmitirle a nuestros estudiantes esas ganas de seguir aprendiendo y de poder entender la realidad y de poder entender lo que nos dicen cuando otros toman decisiones por nosotros o toman decisiones basadas en datos, ¿no? Y yo creo que una manera yo sé que el trabajo docente implica muchas cosas, y esto es una cosa más, pero creo que una de las maneras de hacerlo, o por lo menos nosotros lo vamos logrando de a poco, es trabajar en equipo, y es intercambiar con otros, y es discutir con otros, y es, bueno, aportar. Por ejemplo, Claudia Vázquez me contó una experiencia que hizo con sus alumnos en Chile, y yo a lo mejor le hice un cambio a esa propuesta y la planteé con alumnos aquí, y a lo mejor encontré otras cosas. Entonces, de eso se trata, no es estar inventando cosas nuevas siempre, sino a lo mejor mejorando algunas cosas. Y con esto, si ya me despido, tomo algunas ideas de Walter Escudero, que es un estadístico argentino y además es divulgador científico, que nos dice que la estadística nos rodea, nos acompaña a todos lados, nos persiguen, nos acosan. Y el verdadero desafío es ahora para el sistema educativo. La enseñanza de la matemática está muy ajena a la computación, a la estocástica y casi a todas las demás disciplinas. Bastante duro, digamos, en este sentido. Pero es verdad que el diluvio de datos nos ofrece un futuro promisorio para poder establecer esas relaciones. Y lo único que nos queda es que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Bueno, solamente me queda agradecer a todos por haberme escuchado, a Sara por impulsar este ciclo de charlas, y yo solamente decirles que yo lo disfruto, y me encantaría que ustedes puedan disfrutar esta posibilidad de crear con sus estudiantes y de disfrutar junto a todos lo que el azar nos lleve a nuestras aulas, ¿no? Bueno, les dejo las referencias, que después, si les interesa, puedo compartirle la transparencia, y dejo de compartir para que nos podamos ver. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, súper interesante. Nos tiraste tanta información, y bueno, que ahora nos tenemos Demasiado. que poner a trabajar. Estamos un poquito abrumados, pero muy interesante, muy lindas experiencias. Bueno, había acá un par de preguntas. Una tenía que ver, que creo que la contestaste después, porque si tienen preguntas van levantando la mano, van avisando y lo vamos haciendo, la van escribiendo en el chat.
pero había una pregunta que tenía que ver con software gratuito, pero después de que se hizo la pregunta vos mostraste. ¿Sí? Empezaste a mostrar ahí, después, fue anterior a que mostraras los software que había disponible en la web. Sí. Una cosa que quisiera decir del software, alguna vez una profesora me preguntó, ¿es necesario que enseñe la estadística con software? Yo creo que hoy en día enseñar estadística sin software... Ahí se cortó, Lili. Me parece que ¿Hola? se cortó. Hola, hola. Ahí se te escuchamos. Bien. Decía, a mí me parece que enseñar estadística sin algún tipo de software es como enseñar, es como si nos fuéramos al campo y quisiéramos arar un campo de 1000 hectáreas con un arado tirado por bueyes, ¿no? Es decir, la tecnología la tenemos. Es cierto que no todos disponen de dispositivos, pero podemos buscar alternativas. Nosotros, de hecho, nos pasa en la universidad, a veces no tenemos computadoras para todos y tenemos que repensar, por ejemplo, los modos de evaluación. Pero igualmente eso no quiere decir que no podamos plantearles a los estudiantes el trabajo con software y buscar estas alternativas de trabajo en equipo, de decir, bueno, hay un celular y bueno, y hay 6 alumnos y trabajemos entre todos, pero veamos qué podemos hacer, ¿no? De tal manera de darles la oportunidad de no solo alfabetizarlo estadísticamente, alfabetizarlo tecnológicamente también, ¿no? Y el trabajo con software además implica que el profe primero va a tener que explorar el software, porque cada software tiene su complejidad, y primero tenemos que entenderlo nosotros el software, ¿no? Para poder llevarlo al aula. Sí, había ahí una colega que preguntaba si se podía acceder al PowerPoint. Sí, se lo compartimos. Bueno, se los vamos a pasar, como tenemos el listado de los asistentes, vamos a pasárselos, porque sobre todo por el tema del acceso a los links donde están los artículos, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay mucha información muy interesante, así que cada uno puede volver a... Yo lo que les digo actualmente, porque antes las investigaciones en educación estadística, bueno, venían de Europa o de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Israel, salvo las de España, todas las demás venían en inglés y se hacía más difícil acceder. Pero hoy en Latinoamérica hay una producción espectacular de cosas y unas propuestas súper interesantes y súper analizadas de una manera muy, muy seria. Así que tienen que aprovechar esa información. Así que sí, no tengo problema de compartir. Buenísimo, muchas gracias. Lo vamos a mandar entonces, el PowerPoint se lo vamos a mandar por el correo que les llegó el enlace de Zoom, les vamos a mandar también el PowerPoint. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta particular, algún comentario, alguna experiencia que quieran comentar. Estamos medio ya sobre la hora, ¿verdad? Pero bueno, si alguien quiere participar o comentar algo, hacer una pregunta a Liliana. Quiero decir algo que veo que acá Silvana Romagnoli y Lica, si podríamos organizar un taller. Ya que estoy, les cuento, en realidad tenemos con el grupo de estadística de la facultad, tenemos previsto y ya hecho un convenio con lo que es la Asociación Mutual Maestra de acá de la provincia de Santa Fe, y vamos a dictar a desarrollar 3 cursos en propuesta de taller justamente. Teníamos previsto empezarlo este año, pero bueno, yo he tenido algunas complejidades de salud de mi madre y lo tuvimos que posponer para el año que viene, pero la idea es que el año que viene se van a desarrollar 3 talleres, algunos más centrados en educación primaria y otros en educación secundaria y superior. Bueno, lo que podemos hacer es... Nos mandan la invitación, somos de Córdoba nosotros, pero sí, aunque sí, no tengamos convenio, nos hacen sí, llegar. Sí, porque o sea, el convenio es entre la universidad y la mutual,
los asociados a la mutual tendrán un beneficio, pero otras personas lo pueden hacer también. Sí, lo que podemos Bueno, hacer es mandar por ese correo que tenemos, cuando estén las fechas definidas, podemos mandar la información. Así que el que esté interesado puede anotarse, puede ver si puede participar en ese taller. Bueno, gracias. No, por nada, Silvana. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguien más que quiere comentar algo, pero bueno, ya estamos en horario de finalización. Muchas gracias a todos. Alexis, muchas gracias a todos tus estudiantes que nos estuvieron acompañando. Y bueno, ya como dijimos, les prometimos que les vamos a enviar el PowerPoint, así que en la semana que viene les mandaremos el PowerPoint. Hola, hola a todos los estudiantes que están con Alexis. una última cosa, Sara, ya que hablas de Alexis y que está con todos sus estudiantes ahí. Sí, sí. Alexis fue egresado nuestro de la especialización también, y yo por ahí dentro de los links dejé un trabajo de Alexis, porque él hizo como trabajo final una propuesta para enseñar conceptos estocásticos a través de cuestiones matemáticas. Así que aquellos, porque algunos habían preguntado relaciones entre matemática y estadística, bueno, ahí tienen un ejemplo. Bueno, muchas gracias. Algunos de ustedes no completaron su nombre y apellido, así que no les podemos hacer el certificado de asistencia, pero bueno, lo lamentamos. Se lo pedimos varias veces, pero no lo logramos. Bueno, entonces los esperamos en la próxima charla que hagamos por este medio. Algunas charlas las hemos hecho en el primer cuatrimestre en forma presencial, así que vamos alternando un poco la presencialidad con la virtualidad. Así que bueno, en la medida que tengamos nuevas charlas virtuales que les resulta más fácil acceder, les avisaremos también. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Un aplauso para Liliana. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por todo, Liliana, Sara. Gracias, Alexis. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Esperamos el listado tuyo. Dale. Chao, saludos. Muchas gracias por todo, Liliana. Muy Gracias, interesante, Jonathan. muy interesante. Ya te voy a hacer las devoluciones que te debo. Está bien, está bien. Bueno. Ah, bueno, claro, dice Andrea que la virtualidad le permite acceder desde Entre Ríos, sí. Es una comodidad que tenemos que seguir aprovechando. Sí, y ahí está Adriana de México, mira. Muchas gracias, Lili. Adriana fue alumna de intercambio en la FUC. Ah, mirá qué bien, bueno. Una Sí, alegría entonces, Adriana. Aquí vi Sí, algunos de mis alumnos, entonces también aprovechando. Ya me di cuenta, Adri. Un abrazo, saludos. Chao. Muchas gracias, un abrazo grande. Ah, hoy es feriado en Entre Ríos, sí. Entre Ríos. Bueno. Bueno, Lili, vos me vas a tener que pasar el PDF, en un PDF capaz que sea más fácil. Sí, te lo paso. Sí, que tengan los links para que se pueda acceder. O igual lo pueden copiar y pegar y entrar, ¿no? Sí, pero en el PDF le pueden tomar directamente. Perfecto. Pero bueno, la semana que viene, no, mañana también es feriado. El sábado tengo Catamarca, así que Empezás. Bueno. Mañana me tengo que dedicar a eso. Y yo el sábado tengo acá el seminario 3, arrancamos, así que estoy también. Sí, también. Bueno, estamos entretenidas. Sí, como para no aburrirnos, ¿viste? Alumna de la maestra Diana, mira, guardé el chat, chica. Pero no sé ¿Cómo, dónde Cari? se guarda. Que guardé el chat, lo que no sé es dónde se guarda. Dale, buenísimo. Guardé, pero no sé dónde. Dale, yo también lo voy a guardar. Guardado. Se guarda después cuando te queda la carpeta de Zoom, se guarda solo ahí. Lo mismo que a mí se me va a grabar. Ah, voy a cortar entonces, voy a finalizar la grabación. La grabación.